sobre el Mahamudra, Lama Gendun Rinpoche. En agosto de 1987, Lama Gendun Rinpoche dio un comentario del texto raíz de las instrucciones orales que fueron dadas por Tilopa a su discípulo Naropa en las orillas del Ganges, en el alba del primer milenio. Estas instrucciones condensan todos los aspectos esenciales de la base, del camino y del fruto del Mahamudra, el gran sello, realidad última de la mente y de los fenómenos. Tilopa es uno de los más grandes sabios y yogis budistas. Él dirigió las enseñanzas de todos los grandes realizados del siglo XI hindú y realizó la iluminación cerca del delta del Ganges. Él es el origen del linaje Kagyupa, cuya corriente de transmisión se ha mantenido intacta hasta nuestros días. Se perpetúa a través del presente Karmapa y todos los maestros actuales detentadores de las enseñanzas Kagyu. Tenemos que comprender que la mente está libre de todo nacimiento, muerte y existencia. La mente no es algo que haya nacido en un momento dado. Si no ha nacido, no puede morir, y puesto que no tiene verdadera realidad, no tiene localización, no existe. Tenemos que reconocer esta realidad de la mente, que es lo que se llama el Dharmakaya o cuerpo de realidad última. Y para poder realizar la mente en su verdadera naturaleza, tenemos que meditar. ¿A qué se parece la mente? Incluso si la miramos directamente, no podemos ver nada. Incluso si la examinamos, no podemos conocerla. Si intentamos deshacernos de ella, separarnos, no lo lograremos. Si intentamos agarrarla, tampoco lo lograremos. Es imposible mezclar la mente con otra cosa o partirla en trocitos. No se la puede definir en modo alguno, pero cualquier nombre que se le dé le conviene. ¿Qué es entonces la mente? Es simplemente lo que piensa, lo que se mueve en el interior de la mente. Cada vez que aparece una idea o un pensamiento, se trata de la mente. Hay que mirar la esencia verdadera del pensador, del que piensa, y si lo logramos sin fijación ni apego, podemos entonces reconocer la verdadera naturaleza de la mente. La miramos directamente y en un instante vemos qué es la mente, pero no se puede agarrar este instante de conocimiento. El Buda o la budeidad no se encuentra en nuestro exterior. La budeidad está en nuestro interior y el profundo camino del Mahamudra es el modo de realizar el Buda que nosotros somos. Este camino del Mahamudra recopila numerosas enseñanzas y lo que vamos a estudiar aquí es el comentario de las instrucciones dadas por Tilopa a Naropa en las orillas del Ganges. Este comentario del canto del Mahamudra del Ganges se llama La esencia de las realizaciones. Comienza con estas palabras. Este es un comentario del Mahamudra del Ganges que representa las instrucciones dadas a la orilla del Ganges al mismo señor Naropa por el señor de los yogis, Tilopa. El texto se divide en tres partes: sentido del título, homenaje del autor y explicación del texto en sí mismo. El sentido del título. El texto raíz da primeramente el título en sánscrito, Mahamudra Upadesha, lo que significa instrucciones orales sobre el Mahamudra. El comentario explica en detalle la palabra Mahamudra. Mudra significa sello, lo que implica que una cosa sellada es auténtica. El sello certifica aquello a lo que se aplica.
Esto significa que el estado de realidad última es un estado en el cual la manifestación es vacuidad y la vacuidad es manifestación. Manifestación y vacuidad son inseparables e indisociables. Este estado es un estado de gran felicidad, pero esta felicidad está igualmente vacía. Es como un gran movimiento conjunto de felicidad y de vacuidad. Esto representa los medios hábiles y la sabiduría y su inseparabilidad aparecen simultáneamente. Esto expresa igualmente lo indisociable de la compasión y de la vacuidad. Tal es, pues, lo que connota la palabra sello. Certifica que todo lo que aparece en la manifestación es fenómeno de la verdad relativa y al mismo tiempo que todo fenómeno en el estado de vacuidad es fenómeno de la verdad última. Tal es el sentido de mudra. Si se llama el gran sello o Mahamudra es porque lo relativo y lo último aparecen juntos simultáneamente. Si no fuera así, este sello no podría aplicarse a todos los fenómenos. Por eso, porque es un sello particularmente noble, es por lo que se le llama gran sello. El título Instrucciones orales sobre el Mahamudra significa que de entre las 84.000 enseñanzas del Dharma que existen, estas instrucciones son la esencia. El homenaje del autor. Yo rindo homenaje a la gloriosa Dakini de Bharja. El texto se abre con un homenaje dirigido a la Dakini de Bharja, puesto que ella es la guardiana de todas las instrucciones orales. Ella es también la que pronuncia estos nombres indestructibles. Ella es el Lama de Tilopa y ella es la naturaleza de las diferentes etapas de la base del camino y del fruto de todas las instrucciones orales. He aquí porque Tilopa comienza por postrarse delante de ella. Tradicionalmente, todo texto, todo comentario que tiene las palabras de Bharja, las palabras de la realidad indestructible, comienza por un homenaje dirigido a la Dakini de Bharja. La explicación del texto raíz. Este texto comprende dos partes principales: el compromiso por parte de Tilopa de componer un canto sobre las instrucciones orales indestructibles, las instrucciones de Bharja, la descripción etapa por etapa de estas instrucciones sobre el Mahamudra. En cuanto a la promesa de Tilopa, el canto dice: inteligente Naropa, tú que has perseverado frente al sufrimiento, tú que has superado muchas pruebas y que posees fe y confianza en el Lama, tú, el afortunado, guarda esto en el corazón y ponlo en práctica. El comentario de esta primera parte del canto explica en primer lugar que el discípulo tiene que ser apto para recibir las enseñanzas y constituir un receptáculo apropiado, y que las instrucciones orales auténticas no deben ser dadas más que a un discípulo capaz de recibirlas y no a cualquiera. Es igualmente importante que el discípulo no tenga duda sobre el hecho de que la persona que le da las enseñanzas es Dorje Chang, que es el Buda en persona. Tilopa muestra que hay una situación en la cual el Lama, el discípulo y las instrucciones son los tres excelentes. En la introducción del canto, Tilopa describe las diferentes cualidades de Naropa. Ha sufrido muchas pruebas, es respetuoso, perseverante frente al sufrimiento e inteligente. Tilopa hace así la lista de las cualidades del buen discípulo. Por ejemplo, el hecho de que Naropa haya pasado por muchas dificultades en su práctica revela que él es muy enérgico, muy entusiasta por practicar el Dharma. El respeto que muestra hacia el Lama es el signo que tiene fe y confianza en él.
Su perseverancia frente al sufrimiento es el signo de que es capaz de soportar y de aceptar toda clase de obstáculos y de sufrimientos. Y el hecho de que es inteligente es la prueba de que posee el aspecto de la sabiduría discriminativa. Puesto que tiene estas 4 cualidades, Naropa es un discípulo afortunado. Tilopa prosigue recomendándole que guarde muy cuidadosamente en su mente estas palabras sobre el Mahamudra en el que le va a instruir y que las ponga en práctica una vez comprendidas. La segunda parte concierne las diferentes etapas de las instrucciones dadas por Tilopa en el canto. Estas se dividen en 5 partes. La primera describe qué es el Mahamudra. La segunda establece que el Mahamudra es la realidad última. La tercera muestra que este estado último trasciende el intelecto. La cuarta explica cómo aparecen las diferentes experiencias cuando se ponen en práctica las instrucciones dadas, y la última describe el uso de los canales sutiles del cuerpo y de las energías puestas en movimiento en el interior del cuerpo, del modo de realizar la unión con una mensajera y de progresar en el camino. Tilopa empieza por explicar que no se puede representar, ni expresar, ni hablar de la naturaleza del Mahamudra. El canto dice que el Mahamudra no puede ser demostrado. Es como el cielo, nadie puede describir el cielo y decir que es alguna parte o que es de tal manera. Por lo mismo, el Mahamudra por naturaleza no es un objeto que se pueda designar que es el Mahamudra. El comentario continúa diciendo que el que entiende esta enseñanza puede verse llevado a plantearse la siguiente pregunta. Si no se puede obtener enseñanzas sobre el Mahamudra, si su verdadera realidad no puede ser explicada, ¿cómo poner el Mahamudra en práctica? ¿Cómo recibir enseñanzas e instrucciones sobre este tema? Lo que se llama Mahamudra, y que es de hecho la realidad de todos los fenómenos, es la realidad natural, libre de todo artificio, de toda interferencia y de toda fabricación, espontánea y últimamente siempre idéntica. Este estado último es único. Que un Buda perfecto aparezca o no en la tierra, la realidad última está siempre presente. Para realizarla, hay que poder permanecer tranquilamente en meditación en este estado mismo. Es lo que explica la parte siguiente del canto. Se debe permanecer distendido en el estado natural, totalmente libre de toda fabricación mental o de todo asimiento. Y si distendemos los músculos, no hay ninguna duda de que nos liberaremos. El canto da a continuación un ejemplo que explica cómo distenderse. Si miramos la extensión abierta del cielo, la mirada se pierde y la vista se para. Por lo mismo, si utilizamos la mente para mirar directamente la mente, todos los pensamientos se paran y se alcanza el despertar insuperable. Esto significa que nuestro estado ordinario de la mente está dirigido por la presencia de emociones perturbadoras, cólera, apego e ignorancia, que actúan como cadenas que atrapan nuestra mente. En la meditación aprendemos a distendernos y a librarnos así de estas emociones. Las cadenas caen entonces y la mente es libre. La presencia en nosotros de estas cadenas hace muy difícil el cese de todo sufrimiento. Somos prisioneros de nuestros deseos, de nuestro odio y de nuestro estado de ignorancia. Y por eso nos esforzamos sin descanso en rechazar o conseguir algo. Sin estas emociones en el interior de nuestra mente, no buscaríamos conseguir o rechazar lo que sea. Y la mente estaría completamente libre y distendida, sin ningún sufrimiento. Nuestra mente, nuestra palabra y nuestro cuerpo están encadenados por estos 3 venenos: apego, cólera e ignorancia.
que no vienen del exterior, sino que se encuentran en nosotros, y será desde el interior como podamos librarnos de estas rémoras. La libertad viene del interior. Si hay muchas tensiones en nuestra mente cuando meditamos, esto puede tener por efecto bloquear los canales y energías sutiles en el cuerpo. Entonces es posible que la mente conozca cierta estabilidad, pues el bloqueo de las energías tiene por efecto inmediato la calma de la mente, y que se den diversas experiencias conducentes a juzgar buena nuestra meditación. Pero el origen de esta meditación es el fuerte asimiento que ejercemos desde el comienzo, y esta manera de intentar calmar la mente por el asimiento y el apego es solo momentánea, pues su resultado es el sufrimiento de la mente. Esto se parece un poco a beber alcohol. Al principio uno se siente muy bien, muy distendido, pero cuanto más se bebe, más experiencias y visiones se desarrollan, y a la mañana siguiente de esto no queda más que sufrimiento. Como a veces nos esforzamos en la meditación por alcanzar un estado de paz y de felicidad aquí y ahora, elaboramos el concepto de que la meditación es un estado mental sin ideas ni pensamientos, y tratamos desesperadamente de llegar a este estado mental particular. Si al precio de una gran tensión alcanzamos esto, lo único que hacemos es convertirnos en algo semejante a un pedazo de madera. Una mesa, por ejemplo, no tiene pensamientos y sin embargo no se puede decir que medite. ¿Por qué buscar llegar a ser semejante a una mesa? De hecho, cuando se medita, uno es llevado a reconocer que es propio de la naturaleza de la mente el tener pensamientos. En la meditación no se trata de suprimir los pensamientos. Uno los deja simplemente aparecer sin apegarse a ellos. Hablar de no conceptualizar no significa la ausencia de pensamientos, sino no apego a los pensamientos que aparezcan. Meditar no tiene por objeto encarcelar o limitar nuestro cuerpo, palabra y mente, sino más bien liberarlos. Es importante reconocer que meditar no significa llegar a alcanzar un estado libre de pensamientos y de movimiento mental, sino que consiste, al contrario, en dejar ir y venir los pensamientos sin apegarse a ellos. Es este camino el que nos llevará a la iluminación. El linaje de transmisión. El linaje Karma Kagyu cuenta con numerosos seres que han alcanzado los logros y la realización por su práctica de las enseñanzas de su linaje. Se dice que es muy importante que un lama cualificado se una a un discípulo cualificado. Si los dos se juntan, tiene lugar una transmisión en la cual el discípulo mejora cada vez más, de manera que el nuevo discípulo rebasa en realización al lama precedente. La prueba está dada en los miembros del linaje Karma Kagyu. Naropa fue más adelante que su lama Tilopa. Luego Marpa fue todavía mejor, aportando numerosas mejoras con su práctica. Milarepa tuvo una realización más grande que Marpa. Gampopa adelantó a su vez en realización a Milarepa. Tusun Khenpa, el primer Karmapa, superó a Gampopa en realización. Esto muestra que cuando un discípulo cualificado se junta con un lama cualificado, puede tener lugar una constante mejora. El nombre del primer Karmapa, Tusun Khenpa, significa el que conoce los tres tiempos. Puesto que su realización es la de un perfecto Buda, él era capaz de ver simultáneamente los tres tiempos, pasado, presente y futuro, y sabía pues todo lo que acontecía en los tres tiempos.
El origen del linaje Karma Kagyu se sitúa en el Buda Dorje Chang, que representa la irradiación natural de la compasión del Buda primordial Kuntu Sangpo, en sánscrito Samantabhadra. No existe ninguna diferencia entre Dorje Chang y Samantabhadra, sino es que Dorje Chang es la expresión de la compasión de Samantabhadra. La transmisión del linaje Karma Kagyu se ha hecho hasta nuestros días a través de los 16 karmapas. No ha sido interrumpida ni rota ni una sola vez, y los samayas, o compromisos sagrados entre lama y discípulo, siempre fueron mantenidos muy puros, sin ser dañados en modo alguno. Este linaje forma, pues, un hilo de oro continuo, nunca roto, uniendo entre ellos a todos los miembros del linaje. En cada transmisión, todas las enseñanzas y todas las realizaciones fueron legadas intactas, como se vierte agua de un vaso a otro sin que se pierda una sola gota. Para que la transmisión en un linaje se desarrolle óptimamente, el lama debe de ser capaz de transmitir bendición y realización. El discípulo debe saber recibir la bendición y, a través de ésta, desarrollar su propia realización. Cuando se ruega al lama, debemos tener la firme convicción de que él es indisociable de Dorje Chang. Si el discípulo tiene fe en esta realidad, recibirá al mismo tiempo que la bendición del lama, las bendiciones del linaje entero. Cuando es así, el lama puede producir una impresión en el discípulo, de manera que lo impregna de su realización, como en una fotocopia. El discípulo llega a ser exactamente a imagen del lama cuando la transmisión se cumple perfectamente. Si deseamos recibir una transmisión auténtica y completa, hace falta que nuestro lama raíz sea miembro de este linaje puro, es decir, que haya recibido él mismo todas las enseñanzas y transmisiones sin ninguna interrupción en la continuidad del linaje. Igualmente hace falta que haya guardado los samayas enteramente puros. Si nosotros nos encontramos un tal lama, si es miembro de un linaje interrumpido, o si sus samayas son impuros, no recibiremos ninguna realización en nuestra práctica. En una hilera de luces eléctricas, cuando el hilo que las conecta no está roto ni dañado, todas las bombillas eléctricas se encienden en una larga fila y cada bombilla tiene la misma luminosidad que la precedente. Pero si la línea está rota en alguna parte, las bombillas siguientes no se encienden. Esto ocurre igual en la transmisión espiritual. Si está interrumpida o dañada, la transmisión de la realización no puede tener lugar. Nuestro lama debe ser como una puerta por la que accedemos a todas las realizaciones del linaje. Lama y discípulo. El lama y el discípulo deben estar cualificados los dos. Esto es importante en el camino del Mahamudra. Si buscamos un lama cualificado, nos hace falta encontrar a alguien cuyo cuerpo, palabra y mente estén perfectamente en armonía con las enseñanzas del Buda. Un lama auténtico no presenta ninguna diferencia entre su comportamiento exterior y su estado mental, entre sus pensamientos y su actitud. No puede ser alguien que, quizás interiormente, tiene una realización y una gran comprensión del Dharma, pero exteriormente se comporta mal y cumple actos que parecen negativos. No debemos tener un lama de esta clase, como no podemos aceptar tampoco un lama que se comporta aparentemente buena y santamente, pero que tiene un estado mental negativo y lleno de emociones. El perfecto lama
es tanto en el interior como en el exterior puro y bueno. El perfecto lama es alguien cuyas acciones, sean de cuerpo, palabra o mente, no están jamás contra la enseñanza del Buda. Si el lama no actúa observando esta enseñanza, es el signo de que no está enteramente convencido de la enseñanza. No será pues un buen lama. El lama ideal es enteramente puro, perfecto, sin ninguna impureza ni mancha. El discípulo cualificado, cuando encuentra al lama, está lleno de respeto en su presencia y no le muestra ningún desdén. Debe ser alguien que controla bien sus emociones, que no está en merced de la ira o de un intenso deseo. No debe ser indisciplinado ni escapar a toda autoridad. Debe tener la mente estable y no cambiar de opinión sin cesar. En fin, tiene que mostrarse capaz de aceptar las instrucciones del lama. El discípulo cualificado es muy suave en su manera de ser. Su cuerpo está distendido y su palabra es franca, desarrolla amor y compasión y tiene una gran atención para con los demás seres. Sabe aceptar el sufrimiento y las dificultades del camino y sobre todo es constante y no da vueltas sin cuento sobre sus decisiones. El discípulo cualificado posee una gran fe en el lama. Gusta de practicar el Dharma y se alegra cada vez que recibe una enseñanza. Sabe mostrarse perseverante en la práctica y no desanimarse si encuentra obstáculos. Cuando lama y discípulo están los dos cualificados, su relación lleva al discípulo a ser exactamente semejante al lama, y para que esta transmisión tenga lugar correctamente, los dos deben ser perfectos. Cuando se hacen satchas, se comienza por fabricar un molde. Si la forma de este molde es perfecta, bien clara, con contornos bien definidos, la forma de los satchas será igualmente clara y perfecta. Pero si la forma del molde original está indefinida, si faltan los rasgos o si el molde está roto de alguna manera, las satchas reproducirán los mismos defectos. He aquí por qué de la misma manera hay que asegurarse que lama y discípulo estén los dos cualificados a fin de que este último pueda llegar a ser exactamente semejante al lama. Deberíamos tener muy claro en la mente que el lama no es un simple ser humano hecho de carne y de sangre y que representa la bendición de la mente pura del Buda Dorje Chang. Si el discípulo tiene fe en esta realidad, podrá asociar su mente a la del lama, de manera que las dos mentes estén indiferenciadas, y al realizar así el Mahamudra, obtendrá la misma realización que el lama. Incluso si el discípulo es lo suficientemente afortunado para permanecer constantemente al lado de su lama, si no tiene confianza en éste, es como si el lama no hubiese estado nunca ahí. Al contrario, si un discípulo está separado físicamente de su lama, pero tiene fe y confianza en él, entonces lama y discípulo están siempre juntos, poco importa la distancia que les separe. Milarepa dice que cualquiera que fuese el sufrimiento experimentado y cualquiera que fuese el alejamiento entre él y su lama, él no estuvo nunca separado de éste. El discípulo que no ve en el lama más que un ser ordinario recibirá simplemente la bendición de un amigo espiritual cuando le dirija su oración. Pero el discípulo totalmente convencido de que su lama es un Buda, nunca estará separado de él, por el hecho de la fe y el respeto que le testimonia. La mente del discípulo y la del lama estarán indiferenciadas y el discípulo podrá realizar que su propia mente sea Buda.
Debemos darnos cuenta de que la mente del Lama, nuestra propia mente y el Dharmakaya son tres aspectos perfectamente indisociables. Si el discípulo tiene fe en esta realidad y ora a fin de poder realizarla, tendrá primeramente una impresión o una sensación de esta realidad. Gradualmente, esta impresión llegará a ser una experiencia real que, en la medida que se profundice, llegará el día en que el discípulo reconozca que es verdadero, totalmente evidente, que entre su propia mente, el Dharmakaya, y la mente del Lama no puede ser hecha ninguna diferencia. A partir de este momento, donde el discípulo reconozca esta realidad, habrá visto la esencia de su mente. En el camino del Mahamudra nos hace falta tener seguridad y certeza de que el Lama es Buda. Cuando se ora al Lama hay que hacerlo siempre en este estado mental y hay que comenzar la meditación esforzándonos en considerar nuestra mente, la mente del Lama y el Dharmakaya como inseparables y permanecer en meditación en la unión indisociable de estos tres aspectos. Entrenándonos en pensar y meditar así, poco a poco, todas las dudas concernientes a esta realidad serán extirpadas. Cuando comenzamos a meditar, podemos comprender intelectualmente cómo podría ser posible que la mente del Lama, nuestra mente y el Buda sean inseparables. Pero esta comprensión se queda conceptual porque nosotros no estamos acostumbrados. Sin embargo, cuando cultivamos esta comprensión en la meditación, poco a poco todas las dudas son completamente apartadas y se llega a desarrollar una confianza natural y espontánea en esta realidad. Nos paramos en el punto en que Tilopa enseña a Naropa cómo evitar engancharse a los pensamientos. Le explica que debe mirar directamente la esencia de cada pensamiento que surge en la mente y simplemente dejar marchar este pensamiento, que hace falta permanecer distendido y abierto, sin ningún asimiento, y permitir al cuerpo, a la palabra y a la mente establecerse naturalmente. Así, los pensamientos se liberan automáticamente y somos capaces de permanecer estables en la esencia de la mente. Aprender la realidad última. El comentario prosigue explicando que existen dos acercamientos para comprender o reconocer la realidad última. En el vehículo de las características, que es uno de los vehículos del Mahayana, se utiliza la propia consciencia o la propia facultad de comprensión para analizar las formas, los sonidos, etc., todos los fenómenos externos, objetos de la mente, y se analiza igualmente la mente en sí misma, para llegar a la conclusión de que la mente y sus objetos no son más que una sucesión de instantes o de partículas individuales de tiempo. Se concluye de todo ello que todo eso, la mente y los objetos de la mente en el mundo exterior, los objetos de los sentidos, es algo no nacido y libre de proyecciones. Sin embargo, esta conclusión no constituye una verdadera realización. Tiene lugar en la mente individual y se trata, pues, de una comprensión teórica. Esta clase de análisis intelectual en el que se utiliza la mente pensante para definir las cosas y categorizarlas en ideas como es o no es y existe o no existe, forma parte de la esfera del intelecto. Esto no puede ser, pues, la realidad última, puesto que se dice que ésta no es del dominio de la actividad intelectual y este enfoque no hace más que velar y ensombrecer el Mahamudra, que es la realidad última.
Sin embargo, en el vehículo, que es el camino que conduce a la realización del Mahamudra, esta proviene de la potencia de la bendición del lama y del mérito del discípulo. Esto significa que en este vehículo no es ya necesario prestar atención a esta clase de debate lógico o de proceso intelectual para realizar la verdad. Por la simple conjunción de la fuerza de la bendición del lama y del mérito del discípulo, podemos establecernos en este instante mismo de conciencia en el interior de nuestra mente y así reconocer el estado natural de todos los fenómenos, su realidad espontánea. Por este hecho, todas las actitudes extremas que oponen samsara y nirvana, todas las dudas en cuanto a la naturaleza real del samsara y del nirvana son atajadas, erradicadas. Todos los fenómenos, la manifestación del universo entero, son simplemente la manifestación de la mente, son por consiguiente la mente misma. La verdadera naturaleza de nuestra mente es instantánea, impermanente y en perpetuo cambio.